Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jaime y hoy vamos a resolver triángulos que no son rectángulos utilizando el teorema de los cosenos y el teorema de los senos. El primer ejemplo que vamos a hacer es este triángulo donde vemos que ya nos dan los dos ángulos y solamente uno de los lados. La primera estrategia está clara, es el ángulo que vamos a llamar alfa, es tan fácil como restar a 180, que es la suma de los tres ángulos de un triángulo, los dos que nos dan el 52 y el 27. Queda 101. Como vemos, este ángulo ya estamos viendo que no es recto, ya que esto tiene más de 90 grados. Entonces aquí recordemos que no podemos usar el teorema de Pitágoras, porque no son triángulos rectángulos, y tampoco podemos usar razones trigonométricas de ángulos agudos, ya que aquí no tenemos catetos ni hipotenusa para esas definiciones. Por lo tanto, nos tenemos que ir al teorema de los cosenos y el teorema de los senos, donde ahí sí que aparecen razones trigonométricas, pero en fórmulas que sí que podemos usar. La primera pregunta es, ¿cuál de los dos teoremas uso? Pues hay algunos trucos, aunque siempre podemos a lo mejor poner este teorema de los cosenos y darme cuenta de que como solamente tengo un lado y no tengo los otros dos, pues no me va a servir de nada. Pero bueno, si ya tenemos algunos trucos primero, pues nos evitamos de perder el tiempo. Entonces, como hemos dicho, como solamente tenemos un lado, no vamos a utilizar el teorema de los cosenos. El teorema de los cosenos lo vamos a usar cuando tengamos la medida de dos lados y del ángulo que forma. ¿Y cómo se usa el de los senos? Cuando tengamos la medida de un lado, la medida del ángulo opuesto a ese lado y cualquiera de los otros dos ángulos. Como alfa ya lo hemos calculado, 101 grados, yo le puedo utilizar el teorema de los senos, que me dice que 77 dividido el seno del ángulo opuesto, 101 grados, va a ser igual. Por ejemplo, vamos a llamar esto A y a esto B, como pone en el dibujo, y tengo A dividido el seno de qué ángulo, pues del ángulo opuesto al lado A, es decir, 52 grados. Y ahora puedo despejar el A. ¿Cómo se despeja este tipo de ecuaciones? Multiplicando en cruz y dividiendo por el otro. Es decir, 77 por el seno de 52 dividido el seno de 101. Hacemos esto con la calculadora teniendo cuidado de que tiene que estar en grados, ya que los ángulos están en grados, y eso me sale 61,81, que como está en metros, pues metros. Entonces, de este triángulo ya conozco también el lado A, que vale 61,81, y ya solamente me falta el lado B. Me voy al teorema de los senos y puedo igualarlo tanto con la primera o con la segunda, la que yo quiera. Pues voy a hacerlo, por ejemplo, con la primera. Es decir, 77 dividido el seno de 101 es igual a B dividido, esta vez, para calcular el lado B, cogemos el ángulo opuesto, 27, y hacemos su seno. Seno de 27. De nuevo, despejo de la misma forma y esto me sale 35,61. Como veis, hemos tenido que hacer dos veces el teorema de los senos, uno para calcular el lado A y otro para calcular el lado B. Y ya tendremos la solución. Recordad siempre poner la solución y no dejarlo solo en el dibujo, ya que el que corrige puede despistarse y no ver que habéis puesto algún dato. Y así ya se queda la solución perfectamente ordenada. Vamos por el segundo ejemplo. Aquí que no nos despistes que este triángulo lo tengamos así y este lo tengamos de otra forma. No pasa nada porque recordad que tanto el teorema de los cosenos como el de los senos no nos lo tenemos que aprender de memoria con todas las letras en su sitio, sino que lo que tenemos que hacer es saber entenderlo, es decir, por ejemplo, en el teorema de los cosenos, en cualquiera de las tres versiones, yo para calcular un lado cojo de los otros dos lados uno al cuadrado, le sumo el otro al cuadrado, resto el producto de esos dos y multiplico por el coseno del ángulo que forma. Y así ya tengo cualquiera de estas tres versiones. Para el teorema de los senos, siempre un lado desconocido dividido entre el seno del ángulo opuesto va a ser igual a otro lado conocido o desconocido partido el seno del ángulo opuesto. Y si quiero coger el C, pues igual. Siempre partido el seno del opuesto. Y recordad que en el teorema de los senos me sirve tanto esta versión como la versión de poner los tres senos arriba y los tres lados debajo.
Entonces vamos ya a nuestro ejercicio. ¿Aquí qué pasa? Tenemos precisamente, voy a llamar a este lado A, tenemos precisamente lo que decíamos, un lado, otro lado y el ángulo que forma. Así que directamente me voy al de los cosenos y lo voy diciendo. Ese lado al cuadrado va a ser igual. La suma de los otros dos lados al cuadrado, 18 y 10, menos el doble producto del producto de esos dos lados conocidos por el coseno del ángulo que forma, que es 48 grados. Como siempre, en vez de hacer este cálculo, poner la aproximación y luego hacerle la raíz cuadrada teniendo dos errores de aproximación, lo que vamos a hacer va a ser siempre quitarle esto, ponerle la raíz cuadrada y directamente lo que me dé la calculadora es lo que pongo. Y eso me sale 13,53 centímetros. Entonces ya puedo poner aquí en mi dibujo 13,53 para saber que tengo el A. Y ahora me tengo que preocupar en calcular estos dos ángulos. Pues bien, este ángulo, por ejemplo, como este ya es alfa, porque he puesto que ese es A, este es B, ese va a ser beta y este va a ser gamma. En realidad, como llamemos a los ángulos, da igual. Lo que pasa es que siempre vamos a llevar el mismo orden para hacerlo en todos los ejercicios igual. Pero vamos, que el teorema de los senos, como no hay que aprendérselo de memoria, tenemos ¿qué lado tengo conocido junto con el ángulo opuesto? Pues tengo este lado de aquí y el ángulo opuesto este. A veces en algunos triángulos es difícil ver cuál es el ángulo opuesto, pero siempre el ángulo opuesto es el ángulo que no toca al lado, es decir, este. Entonces pongo el lado 13,53 dividido el seno del ángulo opuesto. Igual. Y ahora cojo, por ejemplo, me da igual, voy a empezar cogiendo el 10 y dividiéndolo por el seno de beta. Despejo seno de beta, multiplico los otros dos en cruz y divido por el otro. Y al igual que antes, no voy a coger aquí y hacer una aproximación y luego aplicarle el arco seno, sino que directamente cojo y digo que beta es el arco seno de esta cantidad, que lo pondré todo en la calculadora y me sale 33,32 grados. Y ya para el ángulo gamma, pues puedo volver a aplicar el teorema de los senos o directamente ya me aplico mi fórmula de que gamma es igual a 180 menos lo que vale alfa, que es 48, menos los 33,32 grados que me ha salido, y gamma me sale 98,68 grados. Y como hemos hecho en el ejemplo anterior, pues podemos poner nuestra solución bien ordenada y decir que A vale 13,53, la unidad centímetros, el otro lado B vale 10, C vale 18, alfa 48 grados, beta 33,32 y gamma 98,68 grados. Lo importante de la solución es que demos las tres medidas y los tres ángulos. Da igual como cada uno lo llame en su cuaderno. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo y no olvidéis suscribiros al canal LJ Mate.